a hablar de la fe en esta mañana. Vamos a hablar de la fe, el caminar en fe. Qué importante en estos tiempos difíciles, donde será probada la fe, el caminar en fe. Es la base de nuestro caminar. Es la base. Sin fe no hay caminar con Dios. Sin fe. En Mateos 8:23 vemos un relato donde está Jesucristo y sus discípulos en una barca. Y dice en el versículo 23 de Mateo capítulo 8, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. ¿Cuántos estarían durmiendo en un bote que las olas la cubren? No, ok. Estos eran hombres, pescadores, que creemos, no estamos seguros, no sabemos, que sabían nadar. O sea, tenían una relación con el mar. No eran hombres que vivían lejos de la costa, se habían criado seguramente en el agua. Conocían los mares, conocían el uso, cómo enfrentar una tempestad, pero no tenían la competencia para enfrentar esta tempestad. Ellos no podían. Señor, sálvanos, que perecemos. Habían llegado a su fin, iban a perecer. Y algo les despierta y les da una posible salida. Despertemos al Señor, Él nos puede ayudar. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? La llamada atención de Jesucristo era por su poca fe. Tan poca que cuando el Señor los salva no podían creerlo. Y muchas veces nosotros consideramos una posibilidad tener poca fe. ¿Y tu fe cómo es? Mira, no soy un tremendo hombre de fe, no es mucha, a veces poca, pero tengo fe. Y con eso nos quedamos. No soy una persona de mucha fe, pero sí creo en Dios. Se escucha muchas veces. ¿Y cómo te sentirías tú, Ignacio, si un amigo tuyo se acerca a ti y te dice, Ignacio, la verdad es que a ti te tengo poca fe? Muy mal. Pero con Dios la aceptamos. Si es cierto que la Escritura dice que si tuvieses la fe como del tamaño de una semilla de mostaza, pero el Señor nos da una fe que debe crecer, caminando con Él en obediencia. Porque cuando caminas en obediencia, con esa poca fe, ve la mano de Dios gloriosa, lo cual te da más fe
Y si sigues caminando en obediencia, a la vez de nuevo su gloria y te da más fe. Es bien sencillo. Y vas creciendo. Pero estos hombres habían visto a Jesús, pero su fe no había crecido. Y eso no era agradable a Dios. Hombres de poca fe. Dios quiere que vuestra fe, nuestra fe, crezca. Debe crecer. Dios pone la fe, pero debemos crecer en esa fe. La fe es justa. La fe es justa. Debe ser justa. Yo tengo fe pequeña en algo que es poco fiel. Yo tengo una fe grande en algo que es muy fiel. ¿Se entiende? Si yo he sido un mal amigo, está bien que ustedes tengan poca fe en mí como amigo. Si yo he sido un buen amigo, tú debes tener mucha fe en mí, porque he sido un buen amigo. Dios ha sido fiel desde el comienzo. No fiel a lo que tú quieres y deseas, fiel a lo que Él dijo. Fiel a lo que Él dijo que era, fiel a lo que dijo que estaba haciendo y fiel a lo que Él promete va a ocurrir. Él ha sido fiel y no se ha equivocado en nada en toda la historia, desde Adán y Eva hasta este día. Nunca ha faltado a su palabra. Siempre la ha cumplido. El no tener fe en Él es injusto. Tener una fe pequeña es decir que Dios es poco fiel. ¿Se dan cuenta? Lo delicado no es una opción, amados. Debemos crecer. Y por eso esta palabra hoy en día, a los que no tienen fe, vamos a ver qué dice la Escritura para que avancen y la tengan. Los que tienen fe deben crecer. El Señor dice que en este mundo tendremos, ¿qué cosa? Aflicción, muy bien. Eso dice la Escritura, tendréis aflicción. Pero que no hemos de temer porque Él ha vencido al mundo. Él ha vencido al mundo. Él está sobre el mundo. Él está sobre la opinión del doctor. Él está sobre la opinión de todas las autoridades. La última palabra la tiene Dios. Y la primera también. Él está en todo, no se pierde nada. Él sabe dónde tú estás en esta mañana. Él sabe cuántos cabellos hay sobre tu cabeza esta mañana. Él conoce los dolores de tu corazón, las dificultades en tu familia. Él conoce el estado de tu salud. Él lo sabe todo y Él tiene una salida. El caminar no es fácil muchas veces, pero Dios tiene el control y autoridad sobre todas las cosas. Si hay alguien en la familia de ustedes que no se ha convertido, Dios convierte a los enemigos más tremendos de la iglesia. Como ustedes saben, Saulo de Tarso, quizá el que odiaba más la iglesia de toda la historia, fue el cristiano más grande de toda la historia. ¿Me escucharon eso? Tengan fe. En la mañana toman el desayuno con esa persona y le dicen, buenos días, Saulo. Perdón, Daniel. Jorge, perdón. Se me escapó. Entonces vamos a ir a una porción de la Escritura que es notable. Jesucristo en la cruz. Todavía amando siempre, nunca dejó de amar en medio del dolor más terrible que puede existir. Lucas 23, Jesucristo está en la cruz en este diálogo.
aún ahí atendiendo al otro. Es tremendo. 23 del 34 al 38 vamos a leer primero. Y este es el contexto. Este es el contexto. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Ya había sido profetizado eso. Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Ellos sabían que Jesús no había hecho nada. Se burlaban. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, burlándose de él. Y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Ese es el contexto. Todos se están burlando del Señor que ha sido humillado hasta lo sumo, que ha sido desfigurado, que está bañado en sangre, a puertas de morir, y aún ahí en ese lugar todos se están burlando de él. Y aparece estos versículos que relatan a uno de los que dice malhechores. En Mateo habla de un que es ladrón y dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo, uno dice, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Dice un malhechor a uno de los costados de Cristo, crucificado por sus maldades. Respondiendo el otro, que estaba al otro costado, le reprendió, diciendo, ni aún temes a Dios, estando en la misma condición. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas a ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amados, la fe es personal. Quizás le ha tocado a ustedes ser el primero en sus familias, seguramente en sus oficinas, universidades quizás. La fe es personal. Si alguno de ustedes viene esta mañana porque viene su esposa o su esposo, esa fe de tu cónyuge, esa fe de tu papá, de tu hijo, no es tu fe. La fe es una decisión personal. Y va a ocurrir a veces que tu cónyuge o tus padres van a poner límites al Señor porque su fe es pequeña. Tú eres responsable por tu fe.
Tu fe. Yo amo a mi esposa, pero yo tengo que caminar de acuerdo a lo que el Señor me dice. Somos una sola carne, sí, pero en última instancia, frente al trono de Dios, estaré yo, frente a Él. Es mi fe. Debo velar por mi fe, soy responsable por mi fe, creyendo que mi fe también va a llevar a otros a acercarse a Dios. Pero la fe es personal. Personal. ¿Dónde se empieza? Primeramente creyendo en Dios. Seguramente todos los soldados profesaban alguna religión romana, pagana, pero creían en alguna forma de Dios. Claramente los sacerdotes se declaraban creyentes. No estamos hablando de eso. ¿Ni aún temes tú a Dios? La fe se manifiesta en temor a Dios. La fe se manifiesta en considerar, respetar a Dios en todo. Yo me acuerdo, antes de haber leído la Biblia, no sé si les pasó a ustedes, pero yo miraba la Biblia y pensaba, ese libro habla de Dios y cómo uno puede conocer a Dios. Y eso era todo. Yo pensaba que eso era todo lo que decía. Pero después descubrí, ¿ustedes saben de qué habla esta Biblia? Además de cómo relacionarse a Dios y cómo conocerlo. ¿De qué cosas habla? De todo. Habla de absolutamente todo. Esto fue escrito hace 2.000, 3.000 años atrás, algunos libros, pero esto habla de todo, de cómo nos hemos de vestir, de cómo hemos de manejar nuestros recursos, de cómo hemos de tratar a nuestro prójimo, de cómo hemos de enfrentar la educación de nuestros hijos. Podría seguir y seguir, y seguir y seguir. Esto habla de absolutamente todo. O sea, el Señor tiene una opinión de todo, para que nos vaya bien. Entonces, una persona que realmente considera a Dios y realmente conoce a Dios pasa muchas horas en este libro porque sabe que este libro tiene algo que decir sobre sus hijos. Tiene algo que decir sobre cómo tratar a los gobernantes. Incluso habla de deportes. Habla de todo. Entonces, si yo realmente creo en Dios, yo voy a estar en este libro temiendo a Dios, respetando a Dios. Eso significa respetar a Dios, considerar a Dios, venerar a Dios y decir, Señor, ¿cuál es tu opinión? Ya que tú existes, te pregunto, ¿cuál es tu opinión de esto otro en mi vida? ¿Qué dices tú de esto? Porque antes, yo no sé si les pasaba a usted, yo pensaba que Dios vivía en un edificio. ¿Les pasaba eso? Entonces yo pertenecía a una iglesia, no sé cómo llamarle, pero pertenecía a algo. Y yo entraba muy solemne. Y me portaba súper bien por 45 minutos. Por 45 minutos yo era, pero así, la perfección en persona. Las manos atrás de la cintura, me sentaba. A veces no duraba ni 45 minutos. ¿Por qué ese caballero usa esa chaqueta, pensaba yo? Tan vieja la chaqueta. ¿Eh? Pero bueno, 45 minutos. Y salía de ahí y ahora a vivir mi vida. Hasta el próximo domingo. Vivir mi vida como yo quería. Este ladrón se encontró con Dios en el lugar más tremendo, porque Dios está en todos lados. Entonces yo le pregunto esta mañana, ¿tengo la fe de los soldados, de los sacerdotes, de los que se burlaban, que creen que Dios está en un lugar y nos ve y no está con nosotros en todas las cosas, pequeñas y grandes? ¿O realmente he creído en Dios y por ende
le temo, le considero en toda mi vida, mis finanzas. ¿Le considero mis finanzas? Como hablaba hace un momento Jorge en la ofrenda, ¿le considero? Porque si no lo considero en mi finanza, es porque no creo en Dios. Es tan fácil como eso. Si no lo considero en mis relaciones interpersonales, como trato al sexo opuesto en la oficina, si yo pienso que Dios no está ahí, es porque yo no conozco a Dios. Dios está en todos lados y tiene una opinión de todas las cosas. Lo primero, fe en Dios, y aquí viene lo más importante para nosotros. Dijo el ladrón, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Este hombre, este ladrón, estaba en la cruz. Ladrón, dicen otros evangelios, por haber robado algo. Hoy en día tú robas algo y ¿qué te pasa? Prácticamente nada, ¿no? Nada. Nada. Pero este hombre había robado algo y estaba muriendo en la muerte más tremenda que podía existir, la cruz. Pero él se percata de algo, que su vida no está bien con Dios y por ende él está separado de Dios. Eso es lo segundo. Primero, Dios existe. Segundo, tú has pecado y estás separado de Dios. Primera Juan 1, 8 al 9. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dice la Escritura? Nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Precioso, precioso. Lo primero es tener fe y creer que Dios existe. Lo segundo es tener fe en su perdón, que Él, si confesamos nuestro pecado, estamos arrepentidos, reconocemos, no escondemos, Él es fiel, fiel a sí mismo, a su propio amor, en haber dado su vida por nosotros y perdonarnos. Algunos de ustedes esta mañana creen en Dios, como el ladrón reconocen que ustedes han faltado y quizás algo bien importante, quizás atentaron contra una vida, quizás abandonaron un hijo, una hija, quizás han estado involucrados en cosas perversas, robos. Y dicen, creo en Dios, pero no sé si Dios puede perdonar esto que hice cuando tenía 18 años. Y eso está ahí, presente. Si no lo hubiese hecho, si no lo hubiese hecho. Le fallé a mi esposa, le fallé a mi esposa. Claro que le fallaste, claro que pecaste, pero si confiesas tus pecados, Él te perdona. El ladrón no escondió su maldad frente al que Él declara en aquel hombre no ha hecho nada malo. Él reconoce a Jesucristo, lo ve y no esconde su pecado. Es bien difícil esconder tu pecado colgado de una cruz.
Ahora, el hombre es como es el hombre, es capaz de hacerlo como el otro malhechor. Dicen que la cárcel está llena de personas inocentes. Somos capaces de hacerlo. Pero hoy, si ustedes confiesan el pecado más tremendo, Dios les perdona. Hay perdón. Hay perdón de sus pecados. Ahora, el Señor tuvo fe en la misericordia de Jesucristo. Por algo le habló. Estando en ese dolor, apenas pudiendo respirar por la posición de los brazos, asfixiándose, debilitándose por la pérdida de sangre, lo último que quieres hacer es discutir con un ladrón a dos cruces y dialogar con uno que tú sabes que no ha hecho mal por vergüenza propia. Lo último, pero él no. En medio de su dolor puso sus ojos en Jesucristo, esperando ser restituido. Y finalmente empezamos creyendo en Dios, confiando en su perdón. Y finalmente teniendo fe en su reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Si ustedes estudian las Escrituras y se fijan específicamente en los evangelios, cuántas veces sale la palabra reino. Quizás es la palabra, teológicamente hablando, más repetida de todo el Nuevo Testamento. Jesucristo vino a hablar una y otra vez de su reino. Él nos perdona, nos invita a tener una relación con Él a través de su perdón, para luego hacernos partícipe de un reino y heredero de ese mismo reino. Porque el reino de Dios está aquí entre nosotros, pero el reino de Dios también se va a manifestar en toda su gloria. Y cuando se manifieste en toda su gloria frente a todas las naciones, ustedes también van a conocerse a ustedes mismos. Es como que si cuando uno va a una embajada, o sea, las personas que son colombianas aquí o venezolanas en nuestro país, siguen siendo venezolanos. Pero cuando entran a la embajada de Venezuela, con ese olor, quizás están tomando desayuno y una arepa, están comiendo ahí el embajador con el cónsul, qué sé yo. Y ven los coloridos y ven las pinturas de su país y eso. De eso nos hace partícipe el Señor, de un reino. Colosenses 1, 13 al 14 dice lo siguiente: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Nos perdona y nos traslada. El reino de Dios está en medio de nosotros, pero amados, estamos tan cerca de ver el retorno del Señor. O sea, si nosotros no nos alegramos, si nosotros no estamos expectantes con todas las señales que están ocurriendo, un gobierno mundial, un sistema económico que va en la dirección de una marca, todo lo que estamos viendo, como Israel se prepara para levantar ese templo, ese templo. Si con todas las señales que nosotros estamos viendo, la maldad del hombre, cómo se atienta contra la familia, el hombre, la mujer, las cosas más básicas que Dios creó en Génesis 1. Si nosotros nos vemos eso y no nos alegramos por el retorno de Jesucristo, ¿quién lo va a hacer? Viene su reino en su manifestación plena. Viene su reino. Y ustedes que han creído y han creído en su perdón, van a ser parte de eso.
y esto se va a acabar. Amado, todo esto se va a acabar. Todo va a ser diferente. Dejen de preocuparse tanto de dónde nació Jesús y que la estrella y que todo eso está bien, gracias Señor que vino. Empiezan a celebrar que Él vuelve y su reino con Él. Eso es lo que ahí tienen que estar nuestros ojos. Jesús vuelve. Y los que tienen fe, por aquellos Él vuelve. Él dice en su palabra, ¿y acaso el Hijo del Hombre cuando vuelva a la tierra hallará fe en la tierra? Y con esta escritura termino. Santiago 2:5. Precioso. Dice la escritura ahí, hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? Ricos en fe. Y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Estamos llamados a ser ricos en fe. Creer en Dios. Creer en Dios. Él tiene la primera y la última palabra. Creer que Él perdona. Si te arrepientas, Él te va a perdonar. Él perdona. Y si te arrepientes, tú cosechas la justicia de Dios para tu vida a través de la injusticia que ocurrieron en la cruz. Tú pasas a ser justo. Si confías en la cruz, en su perdón, y tienes fe en que Él vuelve y que te ha hecho ya parte del reino. Un pasaporte chileno hoy en día, una de las cosas más caras que tú puedes comprar. ¿Saben qué precio es o no? 80 y algo, 86 mil pesos. ¿Perdón? Está a 90 ya, 90. Son como 10 mil pesos por hoja. Tremendo. Pero si tú quieres viajar, lo vas a necesitar. La mayoría de los países. Si tú quieres viajar, lo vas a necesitar. Jesucristo derramó su sangre y pagó para que tú tuvieras un pasaporte. Y ya está pagado. Empieza a hacer tu maleta. Si tú crees, si tú tienes fe, tú vas a tener tu maleta. Tú vas a empezar a caminar y abrir esa maleta, empezar a preparar santidad y poner santidad en esa maleta. Vas a empezar a sacar todas las vanidades de esa maleta, porque en el cielo, olvídate de los iPhone y los iPhone y todas esas cosas, olvídate. Y vas a sacar las vanidades y vas a empezar a prepararte con santidad, con fuego, con pasión, porque tú eres parte de un reino y el Señor está diciendo, preparen sus maletas. Si tienes fe, alguno de ustedes quizás cree que el Señor miente, pero amados, el Señor no miente. Él viene y viene pronto para aquellos que caminan en fe, creen en Él, confían en su perdón y se hacen parte de su reino, preparándose para su retorno. Amados, pongámonos de pie.